Amigos, bienvenidos. Así comenzamos una nueva entrega de Expediente a través del 11. En este caso particular hablaremos de algo que nos ha tocado en los últimos días, el terremoto de México, el huracán Irma, desastres naturales que se han apoderado de la atención de la mayor parte del mundo. Pocos días antes, prueba nuclear en Corea del Norte. En Asia se prueba una bomba nuclear con un impacto tremendo sobre esa zona. ¿Afectó de alguna manera al resto del planeta? Preguntas que quedan sobre la mesa y diferentes teorías que parten de lo que está sucediendo en los últimos tiempos, donde el hombre sigue haciendo de las suyas. El hombre, en su afán de poder y en su afán de avance tecnológico, se olvida que todo lo que sea avance es un retroceso en materia natural. ¿El ecosistema se está viendo afectado? ¿Cuáles son las teorías que se manejan? Por un lado, esa agresión constante que hacemos al planeta en base a demostrar quién tiene más poder, ¿no provoca que en realidad el planeta se esté defendiendo y que esta sea una defensa del planeta? Precisamente, nosotros le llamamos desastres naturales. Algunos pueden llamarle equilibrio del ecosistema. Diferentes teorías que vamos a estar manejando dentro de este expediente. Comenzaremos en este primer bloque con todo un análisis donde hemos investigado más de un siglo y medio hacia atrás en el tiempo para ver cómo en las últimas décadas los desastres naturales se acentúan, son en mayor cantidad. ¿Por qué? La agresión ha aumentado del hombre hacia el ecosistema. Por otro lado, otra de las teorías que vamos a estar analizando es, donde también está el hombre como protagonista, es lo que inventa el hombre para controlar de alguna forma todo lo que existe en la naturaleza. Y siempre con el afán de poder, siempre con el conflicto, siempre con ese cometido bélico detrás. Pasamos de las armas convencionales a las nucleares, luego armas bacteriológicas, armas químicas, la guerra bacteriológica, la guerra química y ahora la guerra climatológica. Se intenta controlar el clima por parte del hombre. Diferentes teorías que se irán volcando a través de estos 60 minutos en este expediente muy particular, donde comenzaremos analizando la situación del planeta en cuanto a desastres naturales. Estaremos revisando más de un siglo de historia, para que vayamos viendo y prestando atención que en las últimas décadas notarán que han aumentado significativamente los desastres naturales, provocados por la interacción del hombre con el ecosistema. Eso no hay dos teorías. ¿Cómo se hace? Sobre eso hay varias teorías, que son las que iremos analizando. No nos olvidemos que unos días antes del terremoto de México, del huracán Irma, se estaban haciendo pruebas nucleares en Asia por parte de Corea del Norte. No nos olvidemos que muchas otras pruebas quizás ni siquiera nos enteramos. Así, de esta manera, 60 minutos con la naturaleza. ¿Realmente natural los desastres o provocados por el hombre? Bienvenidos a un nuevo expediente.
Si seguimos una cronología de desastres naturales, podemos observar que han existido durante toda la historia de la humanidad. Esto es verdad. Pero las preguntas que nos hacemos son: ¿con qué magnitud? ¿Cuántos? ¿Cuáles? Y allí podemos señalar que el registro de desastres naturales en el mundo nos muestra que en el año 1091 el único que se tiene conocimiento es un tornado en Londres de categoría F4. En 1851 se sucedieron dos eventos registrados: el terremoto de Vulture en la región de Basilicata, en Italia, y los tornados de Sicilia que destruyeron la campiña de Marsala en la provincia de Trapani, en Sicilia Occidental. En el siglo XIX también nos encontramos con el tornado de Madrid de 1886, que se determina con la categoría F4, al igual que los de Sicilia. Luego ya comenzamos a analizar los desastres en el siglo XX, con la temporada de huracanes en el Atlántico registrados, y en 1910 los terremotos de Costa Rica en los meses de abril y mayo, el terremoto de Mendoza en la República Argentina en 1920, en el comienzo del siglo. Durante los años siguientes, las temporadas de huracanes en el Atlántico se repetían y tenemos que llegar a más de la mitad del siglo para encontrarnos con los terremotos de México y las islas Andrianov en 1957, con magnitudes de 7.9 y 8.6 respectivamente. Más de una década después, nos encontramos con el terremoto de 1970 en Colombia, que se registró a una profundidad de 651 kilómetros y fue sentido en un amplio territorio que se extiende desde el norte de México hasta Buenos Aires, en la República Argentina. Y el terremoto de Ancash en Perú, con una magnitud de 7.9 que fue seguido de un aluvión que sepultó la ciudad de Yungay, fue el terremoto más destructivo en la historia del Perú. En 1971 damos cuenta del huracán Ginger, el segundo más longevo en la cuenca del Atlántico y que tuvo una duración de 27 días. En 1981 se registra un tornado en Chile, en la zona de San Carlos de categoría F3, que provocó importantes daños. El terremoto de México en 1985, que alcanzó una magnitud de 8.1 y llegó al estado de Michoacán, ocasionando daños materiales que superaron los 8.000 millones de dólares, cifras de muertos y heridos que jamás fueron precisadas, pero que van de 3.182 a 20.000, y con una tarea de remoción de escombros que llevó 10 años. Ese mismo año se registraron 3 terremotos en América del Sur, uno en la provincia de Mendoza, en Argentina, y 2 en Chile, de magnitud de 8.0 en Valparaíso, y un mes más tarde de 7.5 en el lago Rapel, que dejó una cifra de 177 muertos, miles de heridos y daños materiales de más de 1.000 millones de dólares. En 1989 se registró en Bangladesh el tornado más mortífero de la historia, categoría F5, en Daulatpur y Saturia, con 1 milla de ancho y extendiéndose a lo largo de 50 kilómetros, provocó la muerte de más de 1.300 personas. El tornado de Estación López fue un tornado categoría F4 que afectó al poblado de López, en la provincia de Buenos Aires, el día miércoles 6 de mayo de 1992, causando 4 muertes, más de 100 heridos y millones de pesos en pérdidas materiales. Según los expertos, este tornado es uno de los más destructivos de Sudamérica, solo por detrás del tornado de San Justo. El tornado duró poco más de 2 minutos para que solo dejara 5 casas en pie. El viento superó los 370 kilómetros por hora y una adolescente de 15 años fue succionada por el tornado, levantada unos 7 metros y luego arrojada con furia contra el suelo. La oleada de tornados de Buenos Aires en 1993 fue una oleada de unos 300 tornados que afectaron la parte del sur bonaerense. Ocurrió entre la noche del martes 13 y el 14 de abril.
Ubicada dentro del pasillo de los tornados, este evento fue la oleada más grande registrada en el hemisferio sur en todo el siglo XX. El terremoto de Páez en Colombia en 1994, el segundo más mortífero de Colombia. En el mismo año, el de Northridge en Los Ángeles, de magnitud 6.7 en la escala de Richter. Terremoto de Antofagasta en Chile en 1995 de magnitud de 8.0 en la escala de Richter, al igual que el de Colima en México en el mismo año. En 1999 el huracán Lothar, que atravesó Europa afectando a Francia, sur de Alemania y Suiza. En el mismo año, la tormenta de granizo de Sydney, catalogada como el desastre natural más costoso en la historia de los seguros en Australia. Se estimó que la tormenta dejó caer unas 500.000 toneladas de rocas de hielo a su paso. Los daños asegurados causados por la tormenta fueron superiores a 1.700 millones de dólares australianos, y el total de daños, incluidos daños no cubiertos por seguros, se estimó que fue de 2.300 millones de dólares. La tormenta se clasificó como una supercelda luego de analizar su naturaleza errática y sus atributos externos. Durante el evento, la tormenta cambió de dirección con frecuencia y fueron especialmente sorprendentes las dimensiones del granizo y la duración de la tormenta. El evento también fue especial en cuanto a que la época del año y las condiciones generales en la región no se consideraban que eran las conducentes a la formación de una celda de tormenta. Y llegamos a nuestro siglo, donde los eventos naturales se han multiplicado y diseminado a gran escala. La conclusión a la que se podría llegar es que quien ocasiona estos desastres naturales, en definitiva, es el propio hombre, que en su afán de poder, mediante sus avances tecnológicos, destruye nuestro ecosistema y atenta contra la propia naturaleza, y el planeta se está defendiendo.
En el transcurso de este expediente también analizaremos diferentes teorías que apuntan a un intento de manipulación de la naturaleza por parte del ser humano, algo que, según estas teorías, sería el principio de una nueva búsqueda de sistemas de destrucción por parte del hombre que ha pasado a lo largo de su historia de la guerra convencional con el uso de diferentes armas mejoradas, a la guerra nuclear, a la química, la bacteriológica y ahora, según estas teorías, quiere llegar a la guerra meteorológica. Pero en definitiva, por un motivo u otro, la conclusión sería la misma a la que arribamos. El hombre es el peor depredador que ha pisado este planeta. Hasta aquí lo que tiene que ver con los desastres naturales, recorriendo la historia. En el segundo bloque, en minutos nada más, compartiremos algunas cosas extrañas que han sucedido en el mundo. Quizás algunos de ustedes ya lo han podido ver o lo han escuchado o han leído algo de estas noticias, pero sonidos extraños que se han dado en diferentes partes del mundo. ¿Producto de qué? ¿Hay alguna explicación? Se dan muchas teorías. ¿Son realmente lo que dicen ser? ¿O esos sonidos son provocados por esa interacción que intenta el hombre realizar sobre el ecosistema y sobre el clima? En minutos continuamos con este expediente sobre la naturaleza y la interacción con el hombre. Desde mediados del año 2011 se vienen sucediendo una serie de hechos con sonidos extraños en todo el mundo. David Deming, geofísico de la Universidad de Oklahoma, ya había escrito acerca de un fenómeno llamado The Hum, un sonido de muy baja frecuencia, misterioso e imposible de rastrear, que se escuchaba en ciertos lugares alrededor del mundo. Decía que del 2 al 10% de la población lo ha escuchado alguna vez de manera consciente. Además, este sonido algunos le han denominado de alguna forma las trompetas del apocalipsis. La NASA ha explorado las emisiones de la Tierra y las llama emisiones de radio naturales. Si los humanos tuviéramos antenas de radio en vez de oídos, escucharíamos una sinfonía notable de ruidos extraños provenientes de nuestro propio planeta.
Los científicos los llaman retorcimientos, silbadores y esféricos. Suenan como música de fondo de una película de ciencia ficción extravagante. Las emisiones de radio naturales de la Tierra son reales y se encuentran alrededor de nosotros todo el tiempo, aunque habitualmente no las escuchamos. Nuestros oídos no pueden escuchar emisiones de radio, con lo que es poco probable, pero existe el falso mito de gente que escucha la radio en su cerebro cuando les colocan una prótesis dental. Quizá debamos considerar que somos antenas de radio vivientes. La verdad que creemos que eso es poco probable. Algunos científicos han postulado que estos sonidos extraños en el cielo podrían haber sido creados por fracking, estallidos de roca o el venteo de gas de alta presión atrapada en lo profundo de la Tierra. Cualquiera de esas cosas definitivamente pueden producir ruido, pero parece difícil de creer que hechos como estos son los responsables de todas las decenas de incidentes que se registraron en todo el planeta. Una de las teorías más importantes es que los terremotos están causando estos ruidos extraños. Los terremotos también pueden producir sonidos que superen los infrasonidos, según ha estudiado el sismólogo Brian Stamp de la Universidad de Dallas. Una vez más, esto es claramente y ciertamente posible. El anillo de fuego se está convirtiendo en mucho más activo y la actividad volcánica ha ido en aumento. Parece que estamos entrando en una época en que la corteza de la Tierra va a ser cada vez más inestable. Muchos creen que pronto veremos algunos inéditos cambios de la Tierra, así que esto es definitivamente una posible explicación. Otra teoría es que los sonidos extraños están siendo causados por las lluvias de meteoros. Las lluvias de meteoros definitivamente pueden producir algunos sonidos muy raros, pero ¿podrían explicar todos los incidentes generalizados en todo el mundo? Sí, muchos creen que las lluvias de meteoros fueron muy intensas en 2012 y 2013 y volverán a hacerlo en el presente año 2017 y el próximo 2018. Pero parece un poco exagerado culpar a todos estos sonidos extraños de las lluvias de meteoros en este momento. ¿Podrían estos sonidos tener algo que ver con los cambios en el campo magnético de la Tierra? Eso es mucho más realista que mucha gente puede pensar. Algunas cosas realmente extrañas han estado ocurriendo con el campo magnético de la Tierra últimamente. Esto es definitivamente un área que se debe investigar más. Y otra de las teorías es que esto puede estar producido precisamente por el hombre con ondas de baja frecuencia que se emiten para controlar el clima y que también va a ser tema del último bloque, del desarrollo del bloque siguiente aquí en Expediente.
La noticia de los extraños sonidos en Estados Unidos, en Agawam, Massachusetts, se presentó en marzo del 2016 en el canal 20 Noticias de ABC. Agawam residents are still wondering where all that noise came from this weekend. It was loud enough to shake some houses and scare residents' pets. 22 News spoke with the Agawam Police Department and the fire department, who said they were sent out to look into what the cause was, but never found anything. Ni la policía, ni los bomberos, ni nadie logró determinar el origen de los misteriosos sonidos. We thought there might have been an accident on the street, but I came outside, couldn't see anything, but there was loud explosions. It seemed like it came from Connecticut, down in Suffield. One Suffield police dispatcher told 22 News that her entire house was shaken by the noise, and she is still left wondering what it was. También en Toronto, Canadá, el 7 de mayo del 2016, se escucharon sonidos muy extraños. Otro sonido inexplicable fue grabado en marzo del 2016 en Berna, Suiza. Escuche con atención. Se trata de sonidos que no tienen una explicación. Nadie sabe su origen exacto. What's the sound? What's the sound?
West, to play God, to control the weather and use it as a weapon. Lightning, torrential rains, hurricanes, targeted at the enemy. The ultimate war is if you never have to fire a round and nobody ever knew you launched the fight. Is it possible there have already been attacks using weather weapons? Some people believe that Katrina was weather warfare at its most potent. But how do we get from understanding extreme weather to making it do our bidding? Earthquakes, tidal waves, those become the future of warfare. El HAARP no podría afectar directamente el flujo de presión, pero sí indirectamente, pues si empujas la ionosfera hacia el espacio, la estratosfera debe moverse para llenar el vacío. Cuando lo llena, empuja el flujo de presión, cambiando su trayectoria cientos de kilómetros y cambiando el flujo de nuestra atmósfera. El Dr. Agnew ha ideado una demostración para mostrar cómo el HAARP podría manipular la atmósfera. Lo que hicimos fue colocar un generador de nubes aquí arriba. Es un nebulizador ultrasónico. Creará partículas de agua reales como las que hallaríamos en una nube. Ahora estamos de hecho llenando esta cámara con partículas de agua microscópicas. Pueden ver que está casi completamente llena de vapor de agua. Está comenzando a condensarse a los lados, así que pueden ver los detalles. Tenemos una densa niebla, como si estuviésemos dentro de una nube a 15.000 metros. En el fondo de la cámara de nubes, el Dr. Agnew ha construido un transmisor de ondas ELF, una versión en miniatura del HAARP. Solo usamos 100 vatios. Es totalmente seguro. Cuando el Dr. Agnew enciende el transmisor de ondas ELF y comienza a disparar las ondas hacia la nube simulada, esta comienza a subir hacia el tope de la cámara, llevándose con ella la humedad. Si bajas lo suficiente, puedes ver una capa clara sobre la antena. Está empujando esas partículas de agua hacia arriba, y así es exactamente como funciona el HAARP. Lo que hicimos no fue solo empujar la nube fuera de la antena del HAARP, sino que, como pueden ver, nuestra nube ha desaparecido casi por completo. El HAARP hace exactamente lo mismo, ioniza las partículas y las empuja hacia el espacio. El HAARP es uno de los varios transmisores de ondas ELF ubicados por todo el mundo. Los Estados Unidos poseen y operan 3 de ellos. Uno en Gacona, Alaska, otro en Fairbanks, Alaska, y uno en Arecibo, Puerto Rico. Rusia posee uno en Basilshorsk, cerca de Nizhny Novgorod. Y la Unión Europea posee uno cerca de Tromsø, en Noruega. Trabajando en conjunto, estos transmisores podrían potencialmente alterar el clima en cualquier parte del mundo, cambiando por completo la ruta del flujo de presión e iniciando enormes tormentas o sequías. Incluso sería posible dirigir huracanes, calentando la atmósfera y creando domos de alta presión que podrían desviar o cambiar el curso de los huracanes. El gobierno de los Estados Unidos está firme en su posición de que el HAARP es solo una instalación de investigación atmosférica, pero es más que solo una coincidencia que desde que comenzó a transmitir algunos expertos hayan reportado extrañas anomalías climáticas, incluyendo enormes inundaciones, huracanes y terremotos. El HAARP comenzó a transmitir en 1994 y la construcción continuó hasta 2007. Diciembre de 2001. Científicos del Centro de Investigación Ames de la NASA en Palo Alto, California, hacen un descubrimiento. Al estudiar más de 100 terremotos con magnitudes de 5.0 y mayores, descubren que casi todos ellos son precedidos por perturbaciones eléctricas en la ionosfera. ¿Podría estar relacionado con el HAARP o alguna instalación similar? Decir que el HAARP puede excitar artificialmente la ionosfera para crear un terremoto es algo que me alarma. El Dr. Agnew experimentó el poder de las ondas ELF de primera mano en los años 80. Fue contratado por una compañía eléctrica para localizar petróleo y gas usando el mismo tipo de ondas ELF a frecuencias mucho más bajas para realizar la búsqueda. Es un proceso llamado tomografía terrestre. Pero durante un incidente en particular, el Dr. Agnew cree que el haber usado ondas ELF similares a las del HAARP pudo haber ocasionado accidentalmente un terremoto.
Fue en la primavera de 1987. Llegamos a Roseburg, Oregon, para usar nuestra tecnología ELF para buscar petróleo y gas. Ese día tuvimos resultados un poco distintos a los esperados, pues al momento en que lo energizamos ocurrió un terremoto de entre 4 y 4.5 en la escala de Richter. Nos asombró mucho lo que parecía ser causa y efecto. Llegamos a un área muy propensa a los terremotos, un área conocida como el Mega Impulso del Noroeste del Pacífico. Lo encendimos y ocurrió un terremoto. El Dr. Agnew demuestra cómo pudo haber causado el terremoto. Este es un modelo a escala de cómo era el área en Oregon cuando buscábamos petróleo y gas en 1987. Estos estratos de aquí representan el área de mega impulso bajo tierra. La roca representa la energía potencial acumulada en el suelo por la tensión tectónica. Lo que haremos será introducir ondas ELF y demostrar que de hecho pueden generar un terremoto. En este caso, el Dr. Agnew usa parlantes estereofónicos para producir las ondas ELF necesarias para esta demostración. Las ondas ELF o de extrema baja potencia son como el bajo de tu auto. Puedes sentir las vibraciones en tu cuerpo. Cuando se activan los parlantes, las ondas ELF comienzan a emitirse. Se detectan pequeñas vibraciones en la arena. Luego, pocos segundos después, la roca que representa la línea de falla se mueve. Como pueden ver, en pocos segundos la frecuencia resonante se acumuló en el modelo y liberó la energía potencial en la roca. Esa sacudida a escala real se habría sentido a 160 kilómetros. Esas condiciones ya existen en el suelo. Solo hace falta la energía de activación para que ocurra la liberación. Esto es a pequeña escala y solo usamos 30 vatios a esta escala. Cuando el grupo de transmisores HAARP en Gacona, Alaska, envía pulsos de ondas ELF hacia la ionosfera, las ondas se reflejan hacia abajo y pasan a través de la Tierra y el océano. Si 3.6 millones de vatios de ondas ELF fuesen apuntados accidentalmente o a propósito a una línea de falla ya inestable, podrían, según el Dr. Agnew, causar un enorme terremoto. Si observamos las inestabilidades simples, ¿qué hace falta para crear una avalancha? Que un sujeto camine por un campo de hielo inestable. ¿Qué se requiere para iniciar un terremoto? Que llegue la señal correcta cuando la presión ya se haya acumulado y esté en el umbral. Esa pluma, o en nuestro caso, ese martillo, libera esa energía. Los teóricos de conspiraciones creen que el HAARP es responsable por causar terremotos en territorios enemigos como Irán, China y las zonas rebeldes de Afganistán en los últimos 3 años. Pero el asombroso potencial del HAARP no termina allí. Algunos dicen que está vinculado a extraños fenómenos que ocurren en nuestros cielos. En años recientes, peculiares formaciones de nubes han estado apareciendo en los cielos de todo el mundo, con creciente frecuencia. Creo que la mayoría de nosotros en los Estados Unidos nos hemos preguntado por esas nubes que cruzan el cielo en patrones cuadriculados, filas paralelas y las ahora familiares X. Y muchos nos hemos preguntado, ¿qué son? Aunque es solo especulación, algunos investigadores sugieren que esas extrañas formaciones nubosas son otro agente de la guerra climatológica. Al principio parecen ser simples estelas provenientes de los aviones jet que vuelan a gran altura. Pero estas estelas se quedan en el cielo por muchas horas, algunas incluso todo un día, formando una nube artificial que algunos investigadores llaman estela química. Las estelas químicas son esparcidas deliberadamente por aviones cisterna de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que dispersan químicos en la atmósfera. Will Thomas ha escrito un libro sobre las estelas químicas. Desde finales de la década de los 90, ha trabajado de cerca con otro periodista investigando estos extraños patrones que aparecen en el cielo. Tuvimos a un representante de la FAA, de hecho, un alto oficial del gobierno, una persona que terminamos por llamar Cielo Profundo, que confirmó la verdad detrás de las estelas químicas. Describió un programa para rociar estelas químicas a gran altura en el llamado espacio controlado, donde los vuelos comerciales son desviados hacia los lados y debajo de los aviones cisterna pertenecientes a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
La teoría es que las estelas químicas están siendo usadas en conjunto con el HAARP. Al rociar óxidos metálicos en el aire sobre cielos enemigos y luego dirigir las ondas ELF del HAARP para calentar esas partículas de óxidos metálicos, la temperatura del cielo se eleva a más de 38 grados Celsius, evitando la acumulación de vapor de agua que de otro modo formaría nubes y produciría lluvia. Las ondas ELF que produce el HAARP rebotan en la ionosfera y pueden seguir un camino curvo alrededor de la Tierra, sobre el horizonte y hasta el suelo, poniendo cualquier punto del globo al alcance. Uno de los peligros de esparcir estelas químicas es que actúan como un desecante, secando más el aire. En otras palabras, estas partículas químicas pueden secar la atmósfera e inducir una sequía. Imaginen los efectos de las estelas químicas en el campo de batalla, causando extensas sequías en los países enemigos, secando sus recursos y forzándolos a rendirse. Uno de los elementos críticos para iniciar una batalla climatológica es el poder controlar la lluvia y desatar inundaciones. Cerca del pequeño pueblo de Lynmouth, Inglaterra, se desata una enorme tormenta. El río se desborda. Decenas mueren. Se estima que en un periodo de 24 horas cayó 250 veces la cantidad de lluvia que normalmente caía en todo un mes. Los ríos East Lynn y West Lynn inundaron sus riberas. Según la BBC, 90 millones de toneladas de agua entraron en el pueblo de Lynmouth. Murieron 35 personas. Los cuerpos fueron arrastrados al mar y nunca fueron hallados. Los árboles fueron arrancados y formaron represas detrás de los puentes, creando muros de agua que arrastraban enormes rocas hacia el pueblo, destruyendo tiendas, hoteles y hogares. ¿Fue esto solo un extraño acto de la naturaleza? La teoría prevaleciente es que pudo haber sido un experimento del ejército británico que salió mal, pues se sabía que realizaban pruebas sembrando las nubes en ese mismo periodo. Los militares británicos estarían experimentando con la siembra de nubes por la misma razón que cualquier gobierno o ejército. Pues si logras controlar el clima, si logras que llueva, puedes causar un profundo efecto en el campo de batalla. Supuestamente, temprano en la mañana del 15 de agosto de 1952, algunos testigos habían reportado ver jets de la Real Fuerza Aérea volando en el área, desapareciendo en ocasiones de la vista por encima del nivel de las nubes. ¿Se trataba solo de una misión de entrenamiento rutinaria? ¿O como especulan algunos, estaban arrojando cargamentos de yoduro de plata en las nubes? El yoduro de plata es uno de los químicos más comúnmente usados para sembrar las nubes. Obliga a los minúsculos cristales de hielo que componen la nube a fusionarse. Una vez que suficientes cristales de hielo se han fundido, se vuelven pesados y caen a tierra en forma de lluvia. Y ese fatídico día de agosto de 1952, la lluvia cayó estableciendo un récord. ¿Acaso la Real Fuerza Aérea realizó audaces experimentos de siembra de nubes sin el conocimiento del público? Es interesante que muchos de los documentos relacionados a la Operación Cúmulo hayan desaparecido y no estén disponibles en los archivos nacionales. Poco más de una década después, los militares estadounidenses realizaron experimentos para llevar el clima al campo de batalla. Octubre de 1966. La guerra de Vietnam está en su apogeo. Científicos militares de los Estados Unidos idean un modo de retardar a las fuerzas enemigas usando el clima. Los Estados Unidos habían pasado de un estatus de consejero al estatus de combatiente y no nos iba muy bien. Como resultado de no poder lograr progresos en la Tierra, los Estados Unidos intentaron llevar la batalla a la atmósfera sobre el campo de batalla. La Fuerza Aérea empleó una innovadora directiva militar llamada Proyecto Popeye. El Proyecto Popeye fue un programa de modificación climática relacionado con la siembra de nubes y la idea era producir o exagerar las lluvias monzónicas que son tradicionales en esa región.
se realizan experimentos previos, en los cuales los aviones militares arrojaron cristales de yoduro de plata a las nubes sobre una porción de tierra en la franja de Laos, al este de la meseta de Volovens, en el valle del río Sekong. Se realizaron 50 siembras de nubes. 82% de las nubes sembradas produjeron lluvia en un breve periodo. Así que el proyecto Popeye se convirtió en la Operación Popeye. Se convirtió en un programa militar oficial durante la Guerra de Vietnam. El objetivo de la Operación Popeye era extender la temporada del monzón y crear una inusual cantidad de lluvia, sembrando las nubes sobre el sendero Ho Chi Minh. El sendero Ho Chi Minh era la principal ruta de suministros por donde el ejército de Vietnam del Norte abastecía a sus tropas, fuerzas de combate que operaban en Vietnam del Sur, además de abastecer el Vietcong. Así que era el centro de gravedad logístico más importante para Vietnam del Norte y un objetivo estratégico importante para los Estados Unidos y nuestro aliado Vietnam del Sur para intentar romper la línea de suministros del enemigo. Los objetivos de la Operación Popeye eran suavizar las superficies de los caminos en el sendero Ho Chi Minh, causar derrumbes en las carreteras e inundar los cruces de ríos. Los militares tenían su propia frase como resultado de este programa, y era: haz el lodo, no la guerra. Realizaron más de 2.600 misiones de vuelo en el periodo de 1966 hasta 1972 y se cree que esto logró exacerbar la cantidad de lluvia y probablemente extendió la temporada del monzón de 30 a 45 días. Tuvo un éxito limitado. Tuvieron éxito en generar lluvia, también en convertir la ruta de abastecimiento de Vietcong en un barrial. Pero eso no los retardó. Llevaban las cosas en bicicletas y simplemente atravesaban el lodo. Calor abrasador en verano. Frío atroz en invierno. Los patrones extremos del clima son cada vez más frecuentes en todo el planeta y su capacidad destructiva es mayor que nunca. Vemos formarse inmensas tormentas en todo el planeta y su energía y concentración parecen casi diseñadas. Estudiando la trayectoria de los huracanes, queda claro que no son aleatorios en absoluto. ¿Y si hay una explicación más siniestra? Algo artificial. Hay quien dice que existe un dispositivo gubernamental de alto secreto que puede destruir nuestro mundo. Capaz de provocar terremotos, huracanes, maremotos. Quienes creen en las teorías de la conspiración afirman que puede incluso controlarnos la mente. ¿Ha creado el gobierno un arma de guerra definitiva? ¿Algo más devastador que una bomba atómica? De ser así, ¿quién se llevará la peor parte de una tecnología tan aterradora? ¿Y qué podemos hacer para detenerla? A 300 kilómetros de Anchorage se encuentra la solitaria ciudad de Gakona, Alaska. Es aquí donde, según algunos, se desarrolla uno de los proyectos más peligrosos jamás concebido por el gobierno estadounidense. Y la población no sabe prácticamente nada de ello. Es el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, más conocido por sus siglas inglesas, HAARP. Las instalaciones de HAARP tienen 14 hectáreas y cuentan con más de 160 antenas todas interconectadas. Tienen un transmisor de 3,6 millones de vatios de potencia, que dispara ondas de frecuencia extremadamente baja a la ionosfera, donde rebotan y regresan a la Tierra con una energía incrementada exponencialmente. El gobierno sostiene que HAARP es un centro de investigación. Algunos expertos creen que el verdadero propósito de estas instalaciones secretas es un arma contra nuestros enemigos. Y puede que incluso el propio pueblo estadounidense. El daño potencial que causa este centro ha resultado ser demasiado real. Hay quien cree que la muerte en masa de tantos animales está o podría estar relacionada con los experimentos que se llevan a cabo en el centro de HAARP y de cuyos efectos no tenemos conocimiento.
Ganado aquejado de un comportamiento anormal. Tejido fetal dañado. Cataratas. Se han apreciado mutaciones inesperadas en la fauna próxima al campo de radiación de estas antenas durante años. Se cree que cuando HAARP está en funcionamiento y lanza ondas de frecuencia extremadamente baja a la ionosfera, afecta a la migración de muchos animales. La lista de efectos secundarios de HAARP continúa. Si afecta a la migración de las ballenas o de las abejas, no solo perjudica a esos animales, sino al conjunto del planeta. La gente debería preocuparse de que HAARP interfiriera en los poderes fundamentales de la naturaleza. El origen de HAARP está rodeado de misterios y engaños. 1987, Houston, Texas. Las patentes que supuestamente llevaron a la creación de HAARP se registran a nombre del físico de una petrolera. En la portada de la patente de la instrumentación de HAARP pone un método y aparato para alterar una región de la atmósfera, ionosfera y magnetosfera terrestre. Pero son los objetivos extraoficiales de HAARP los que más preocupan a sus detractores. Esta patente tiene todo tipo de aplicaciones militares. Se puede emplear como dispositivo de alerta temprana. Aquí dice, envía una cantidad de energía sin precedentes a la atmósfera terrestre. El gobierno continúa negando que las instalaciones se estén empleando para alterar el clima. Pero la patente número 4686605 dice lo contrario. Estamos hablando de un arma. Es muy interesante que en el documento de patente esté extensamente explicada su utilización para algún tipo de modificación del clima. Pero el simple hecho de que HAARP pueda afectar al clima no significa que lo haya hecho. Manipulando el tiempo, se puede conseguir que salga el sol en un día nublado. Se puede hacer llover en un día soleado. E incluso crear un tornado de la nada si uno quiere. Muchos atribuyen el cambio del clima global al calentamiento artificial del planeta. Pero con la creación del potente sistema de antenas conocido como HAARP, ¿es posible que el papel de la humanidad en el clima sea más que incidental? ¿Está un proyecto secreto del gobierno controlando el clima? Ya se ha hecho antes. 23 de agosto de 2005, Las Bahamas. El Servicio Meteorológico Nacional empieza a escrutar una tormenta de tamaño medio que se dirige hacia Florida. Misteriosamente se transforma de repente en un huracán de categoría 5, con vientos de hasta 290 kilómetros por hora. Hay quien dice que el huracán Katrina no fue un acto de la naturaleza, sino un acto de guerra. El huracán Katrina tuvo una trayectoria anormalmente recta. La mayoría de los huracanes no hacen eso. Avanzó prácticamente en línea recta a través del Golfo de México hasta el centro de Nueva Orleans. Era un huracán tan preciso que muchos empezaron a preguntarse si no habría sido manipulado. De ser así, significaría que el enemigo está atacando con el clima como arma. Un año después de la temporada de huracanes más intensa de la historia del país, ni una sola tormenta tocó tierra en Estados Unidos. ¿Es posible que el gobierno esté empleando HAARP para evitar los ataques enemigos? La guerra climática y los métodos defensivos consisten en el uso de ondas de alta frecuencia que controlan el clima en áreas muy específicas. Y mucha gente cree que ese es el futuro de la guerra. Otra coincidencia. La construcción de HAARP se aceleró justo después de la temporada de huracanes de 2005. Algunos investigadores creen haber identificado los sistemas de alerta, conocidos como anillos de HAARP o cuadrados escalares. En esencia, los anillos de HAARP son pulsos de energía que aparecen en las pantallas de los radares.
Los radares muestran imágenes circulares en sus pantallas como un intento pulso de energía. Y entre 48 y 72 horas después, se produce un importante efecto climático en la Tierra. ¿Es posible que HAARP sea responsable de algunos sucesos meteorológicos recientes? Hay quien dice que HAARP fue el causante de las irregularidades atmosféricas sobre Japón, días antes del inmenso terremoto y tsunami que arrasaron la zona. 72 horas antes del tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima en Japón, se registró uno de esos pulsos de energía. Quienes creen en las teorías de conspiración sostienen que otro país, por ejemplo China, quiso provocar un desastre nuclear en Japón y generó un terremoto. 28 de abril de 1997, Athens, Georgia. El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, William Cohen, hace una escalofriante confesión. Otros llevan a cabo un terrorismo de tipo ecológico mediante el cual alteran el clima, provocan terremotos o activan volcanes usando ondas electromagnéticas. Es real y ese es el motivo de que tengamos que intensificar nuestros esfuerzos. William Cohen, exsecretario de Defensa de Estados Unidos. Algunos expertos creen que el proyecto HAARP en Gakona, Alaska, es una peligrosa operación del gobierno para controlar el clima. Pero muchos estadounidenses creen que controlar el clima es solo una pequeña parte de lo que HAARP puede hacer. La patente explica cómo las ondas de radio pueden afectar a los equipos de comunicación, interferir en los aparatos de comunicación y en la capacidad de comunicación de los misiles guiados. ¿Y si pudiésemos usar HAARP para cambiar la trayectoria de los misiles enemigos y volverlos contra ellos? ¿Podemos hacerlo? Entre los detalles que se explican dice, un invento que nos da la capacidad de enviar una cantidad de energía sin precedentes a la atmósfera terrestre en localizaciones estratégicas. Lo pone en la patente. Puede abrir agujeros en la atmósfera de tal forma que destruiría al enemigo con una radiación solar letal. Los freiríamos literalmente. Imaginen lo terrorífico que sería. Aún peor, HAARP es solo uno de los muchos transmisores que existen en todo el mundo. Arecibo, Puerto Rico. Basilsurk, Rusia. Tromsø, Noruega. Estas antenas tienen la capacidad de calentar la ionosfera con haces de radiación. Independientemente de la explicación que quieren dar a HAARP, la investigación que llevan a cabo provocará daños graves. HAARP usa inconcebibles cantidades de energía cuando funciona a plena potencia. Y sus efectos pueden sentirse en los dos hemisferios. Recientemente, unas misteriosas formaciones nubosas aparecen en el cielo con alarmante frecuencia. Muchos creen en el concepto de la estela química y se trata de un rastro visible que queda en la atmósfera como consecuencia de la concentración de ondas de radio lanzadas por el HAARP. Los investigadores sospechan que las estelas que producen los aviones actuales son más densas que en el pasado. Y que eso forma parte del mecanismo de la guerra climática. El gobierno sostiene que las estelas químicas están compuestas básicamente de óxidos metálicos y su único propósito es la investigación, que no causa ningún daño. Los científicos creen que estas estelas químicas podrían contener sustancias diseñadas para alterar la atmósfera. El objetivo es hacer que HAARP sea más efectivo a la hora de rebotar peligrosos niveles de radiación contra la ionosfera sobre cualquier objetivo terrestre. Pero, ¿y si ese objetivo no es un país, sino una persona? Algunos expertos creen que ocultos en esos rayos podría haber mensajes. En 1994, la Fuerza Aérea llevó a cabo un experimento con ondas de radio para intentar meter ideas en el cerebro de las personas. ¿Pueden las ondas de sonido implantar ciertas emociones en los individuos? ¿Puede la ciencia demostrar esta teoría o es algo improbable? La respuesta es que sí, la ciencia puede hacerlo. La Fuerza Aérea niega la existencia de tal programa. Básicamente,
El cerebro es un dispositivo electromagnético. Lo que llamamos pensamientos, ideas, visiones, se transmiten por nuestro cerebro mediante electrones. Si alguien consigue interferir en esos electrones, ¿qué crea? Crea el pánico, el caos. Y no sería la primera vez que el ejército intenta hacer experimentos de control mental. Documentos desvelados en 1977 demostraron la existencia de un proyecto de control mental de la CIA llamado MK-Ultra. Puede que parezca inverosímil, pero en el pasado, la CIA lanzó un programa llamado MK-Ultra destinado al control mental. Si lo han hecho antes, ¿quién dice que no lo estén haciendo ahora? Más grande que 26 campos de fútbol, con un coste de 250 millones de dólares y un sistema de 180 antenas. ¿Tiene el arma militar más secreta del gobierno el objetivo final del control mundial del clima? El ejército sostiene no tener tales planes para HAARP. Los documentos demuestran lo contrario. Según el informe, tiene capacidad para producir lluvias, niebla y tormentas en la Tierra, o para modificar el clima espacial. La producción artificial de fenómenos meteorológicos forma parte de una serie de tecnologías militares integradas. El futuro de la guerra podría no ser de bombas o balas, sino de terremotos y tsunamis. Después de todo, si no sabemos que han empezado a disparar, podríamos no saber que estamos en guerra hasta que la hayamos perdido. Proyecto HAARP en Estados Unidos, en Alaska, el proyecto Sura, la Unión Soviética, proyectos de China, la Unión Europea. De alguna forma estamos intentando cambiar y manejar y controlar el clima. Realmente creemos que tenemos ese poder absoluto sobre la naturaleza, que todo lo que está en el mundo es nuestro, y con ese egoísmo propio del ser humano piensa que tiene que controlar todo y puede controlar todo. El rayo azul, el proyecto Blue Beam, no lo tocamos hoy. Quizás en 7 días estemos analizando de qué se trata, qué es lo que se quiere hacer. La teoría sobre el Blue Beam, el rayo azul. En 7 días seguiremos hablando del proyecto HAARP, seguiremos hablando de las ondas electromagnéticas, porque todo tiene que ver con todo. Y siempre el daño del hombre sobre la naturaleza está implícito. En 7 días nos encontramos para compartir un nuevo expediente a través del 11. Será hasta entonces. Gracias.